Padre, gracias te damos. Dios mío, en el nombre de Jesús, vamos a compartir tu palabra y esperamos, Dios mío, tu respaldo, tu ayuda, tu palabra corra, Dios mío, llegue a los hogares, llegue a las vidas, Señor, pueda traer luz, esperanza, pueda traer conversión, transformación, porque tu palabra tiene poder, Señor. Guárdanos, toma control mientras estamos aquí de todo. Toma control, Señor, del fluido, de la emisora, de la señal, Señor. Donde lleguen estas ondas hercianas, pedimos que haya liberación, que rompa, Dios mío, que quita las vendas, que hagas libre los corazones, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, bien, hablábamos de esta cita como una de las más malinterpretadas a la hora de, digamos, entenderla. Y me gustaría primero poder explicar qué es lo que está aconteciendo en el plano, digamos, histórico. Lo que está sucediendo es que Dios, tratando con su pueblo, porque si usted mira la escritura, usted va a ver que el protagonista de casi toda la palabra es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que Dios escogió, no porque fueran, eso lo dice Romanos, no porque fueran la gran cosa, sino porque eran lo más débil, porque Dios tuvo compasión de ellos y lo hizo un pueblo suyo. Estamos hablando de la nación, del pueblo de Israel, los descendientes, los que salieron de los lomos de Abraham y de Isaac y de Jacob. Ahí vino la descendencia de este pueblo que el Señor llamó como suyo, como pueblo, y trató muchas veces de santificarlo, y hubo momentos gloriosos en la historia del pueblo en donde ellos obedecieron, pero siendo honesto, en la mayoría de ese trato con Dios, ellos se desviaron a la desobediencia. Ellos se desviaron a siempre hacer lo que no era correcto, y Dios siempre buscaba la manera de encaminarlos por el buen camino. Y en esta parte dice que el pueblo había determinado ser guiado por un rey. Y dice la Biblia que Dios había escogido por rey a Saúl, que dice que era un hombre físicamente, digamos, que entraba en el estereotipo de lo que podría ser un líder de la época, digamos, grande, fuerte, imponente. Era un hombre que, digamos, físicamente cumplía con los estándares que normalmente estaban en medio de esa época como líderes de nación. Pero vemos que, pues, en el liderazgo de este hombre llamado Saúl, no le fue muy bien en torno a la obediencia a Dios. Era un hombre un poco desesperado, era un hombre que le hizo mal y lo dañó el poder. Eso no es algo nuevo, eso es algo muy normal en el hombre. Y un hombre que empezó a tomar decisiones. La guía en ese momento era el profeta Samuel. El profeta Samuel era la persona que Dios había escogido para guiar a su pueblo. Y por supuesto, el profeta Samuel le había dado mandamientos a Saúl para que hiciese, pero Saúl, mire, buscaba siempre de hacer lo que él sentía de hacer. Y una vez en ese desespero, él permitió dejar vivo al rey, a un rey que Dios le había mandado para que en venganza a lo que ellos habían hecho fuera, digamos, exterminada toda esa parte, que era un tiempo que era permitido. Era un tiempo que Dios, por causa de la conquista, por el tiempo que estaban viviendo, pero Saúl optaba por desobedecer más a Dios por conveniencia. Y dice que Dios desechó a Saúl
y le dijo a Samuel que se había provisto de alguien mejor. Entonces el encargado de ir a conocer a la persona que Dios había cogido como reemplazo de Saúl fue Samuel. Y Samuel llega a la casa de Isaí en Belén de Judea. Y cuando llega a la casa de Isaí, bueno, le presentan los hijos de Isaí, y por supuesto los hijos de Isaí representaban también la corpulencia, eran hombres, digamos, buen mozo, eran hombres fuertes, eran hombres imponentes, pero Dios estaba tratando también con el profeta, porque el profeta decía, ciertamente este es el escogido de Dios, porque el profeta se estaba dejando llevar solamente de las, digamos, características, las cualidades que como que siempre se veían, como que fueran fuertes, porque un rey tenía no solamente que asumir un cargo, sino que guiar un pueblo, ser la inspiración de un pueblo. Pero Dios le dice a Samuel, bueno, aquí no está el que yo he escogido, aquí no está el que yo he escogido, y entonces le hace la pregunta a Isaí, bueno, ¿falta algún hijo? Isaí le dice, sí, falta uno, que es el menor que está cuidando las ovejas. Entonces Samuel le dice, mándalo a llamar. No lo mandan a llamar, precisamente viene ese joven, no muy corpuloso, no muy de pronto visualmente como estaba acostumbrado, como ya había escogido, como ya se había determinado. Entonces vemos que le dijo, no mires, ahí es donde se hace, ahí es donde Dios le habla a Samuel y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Ahí era porque cuando Samuel vio a Eliab, que era uno de los hijos corpulentos, Dios lo desecha, o sea, no es ese. No mires su parecer, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, sino, dice, pues el hombre mira lo que está, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así fue donde Dios le dijo a Samuel que no se dejara impresionar de las, digamos, partes físicas, estereotipos de lo que ellos entendían que debía ser un líder. Y la aplicación contextual que le damos a este versículo es este. Dios no está invalidando, Dios no está invalidando, Dios no está haciendo una valoración irresponsable. Ojo, Dios no está haciendo una valoración irresponsable cuando le está tratando de enseñar a Samuel que no es el estereotipo, no es el parecer. O sea, lo que está diciendo es que muchas veces Dios va a levantar, y lo vemos en el Nuevo Testamento, que quienes encaminaron el Nuevo Testamento en la iglesia fueron pescadores. Cuando el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles se levantó a hablar con ese denuedo que le dio el Espíritu Santo, la gente decía, pero ¿dónde este pescador sabe esas palabras? ¿De dónde ha aprendido esas palabras? Y era porque ellos no veían, yo me imagino, usted se imagina la apariencia de un pescador, no era de un hombre erudito, no era de un hombre, digamos, de pronto aparentemente lo que las personas pretendían dentro de la época que debía ser alguien. No, un simple pescador. Un simple pescador fue lo que Dios levantó para constituir ciertamente el ministerio, el evangelio. Y lo que Dios estaba tratando de decir contextualmente es que no te dejes llevar por las apariencias. No importa si esta persona es alta, es pequeña, es escrupulosa,
es joven, es esto. No encierremos las capacidades de alguien en su fisionomía, ni estereotipo. Es lo que está hablando el Señor. Ese es el contexto real de lo que está hablando la Escritura. Ese es el contexto real. No, mira, hay personas que dicen, no, porque si esta persona no parece, y entonces por eso se hacen muchos prejuicios, porque de pronto es una persona de color, porque de pronto es una persona, digamos, que tiene algún defecto físico, tiene algún defecto, y hay prejuicios que la persona hace y es lo que Dios está tratando de dejar muy claro. Y ahí es completamente válido. Dios puede usar altos, pequeños, morenos, negros, blancos, albinos, pelirrojos, que parezcan o no parezcan, Dios se puede glorificar porque Dios no trabaja con estereotipos. Ahí estamos claros. Ahí estamos claros. No hay un estereotipo para que Dios pueda obrar en una persona, porque Dios mira que el corazón para obrar en la vida de esa persona. Dios está viendo la disposición que hay en ese hombre. Dios está viendo la devoción que hay en ese hombre. Y ahí estamos de acuerdo. ¿En qué no estamos de acuerdo? Que nosotros veamos el pasaje bíblico como que Dios está invalidando la apariencia. Ojo, como que Dios no le importase lo que nosotros estemos transmitiendo exteriormente, sino que solamente lo intrínseco fuese lo único que Dios mirase, y eso es un peligro garrafal. Tenga cuidado, porque Dios no está invalidando nuestras acciones físicas. Dios no está invalidando nuestros hechos vistos. Dios no está invalidando y solamente se está encerrando en que nosotros vivamos, digamos, una relación interna. No puede ser así. No puede ser interpretado el texto bíblico de esa manera. ¿Por qué no puede ser interpretado el texto bíblico de esa manera? Bueno, porque la Biblia dice, la Biblia en Mateo capítulo 12, verso 33, dice, en esa parte dice, Mateo, déjeme y me ubico un poquito aquí, dice, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto, dice, malo. Por el fruto se conoce el árbol. Hay una palabra de exclamación diciendo generación de víboras. Ahí le está hablando a los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, el Señor en Mateo capítulo 23 también le habla a los escribas y fariseos, porque ellos, por lo menos, eran personas que aparentaban piedad. Y el Señor les dijo hipócritas, le decía serpiente, era una palabra fuerte, porque ellos, hermanos, no estaban guiando el pueblo a Dios, ellos estaban guiando el pueblo, hermano, hacia hacerlos prosélitos y hacerlo doblemente condenado, era la palabra que le decía el Señor en Mateo 23, y decía, más bien limpiarlo de adentro del vaso, para que lo de afuera también sea limpio. El Señor dice también que no puede dar el árbol frutos buenos siendo malo, ni el árbol malo da frutos buenos. ¿Qué está diciendo en pocas palabras el Señor? Que tanto lo de adentro como lo de afuera tienen que tener coherencia. O sea, si el árbol es bueno, va a dar frutos buenos. Es decir, a veces nosotros no conocemos, por lo menos nosotros que no somos tan expertos en frutos ni nada de esto, en el tema de los mangos. El tema de los mangos, nosotros no sabemos qué mango es de chancleta, ni qué mango es de hilaza, ni qué mango, bueno, todavía no tenemos, por lo menos yo. ¿Y qué tenemos que esperar para ver
¿Qué hay dentro de ese árbol? Los frutos. Y cuando vemos los frutos decimos, wow, este árbol de chancleta, qué bendición, este árbol es de azúcar, qué bendición, este árbol es de la clase. ¿Por qué? Porque lo de adentro va en concordancia con lo de afuera. El Señor siempre ha hablado que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué incoherencia vemos en una enseñanza que se ha promovido? Que no importa qué apariencia tengamos, que no importa cómo vivamos, que no importa cómo hagamos, que lo importante es que Dios va a ver el corazón. Y eso es una incoherencia y es un peligro a la hora de enseñar. Eso es peligroso, amados hermanos, porque es cierto que Dios ataca y castiga, y todos aquí estamos de acuerdo que no podemos vivir de apariencia. Digo, las apariencias, hay gente que aparenta lo que no es a veces, aparenta y vive aparentando, y eso es malo cuando la persona se acostumbra a eso. Pero tampoco podemos decir, invalidar lo que nosotros mostramos externamente. Nosotros tenemos que mostrar lo que está interno. Siempre va a relucir. Es imposible que lo interno no se haga externo. Es imposible que alguna conducta que tengamos nosotros no se vaya evidenciando con nuestras obras. Si hay buenas obras en el corazón, se van a ver reflejadas en tus actos. Eso lo llama el Señor los frutos, los frutos. Entonces, no podemos promover, que no podemos mantenernos como personas, digamos, que profesamos piedad. Hay una exhortación en la palabra de Dios, una exhortación en cuanto al creyente, que el creyente tiene que manifestar la piedad del Señor. Tiene que parecer y tiene que transferir los frutos de Dios en su vida. Tiene que transmitirlo. Aquí el Señor nos está diciendo que yo puedo andar, que yo puedo, mire, vestir de una manera inadecuada y que eso no importa. Eso no está diciendo el Señor, porque el Señor nos manda. En el libro de Corintios dice, voy a leerle acá Corintios, segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9, dice, procurad hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Oiga, ese verso y la Biblia no se contradicen, queridísimos hermanos. Si la Biblia dice que no hagamos las cosas solamente delante de los ojos de Dios, sino también delante de los ojos de los hombres, nosotros tenemos que hacer visto, nosotros tenemos que mostrar el amor del Señor y tenemos que mostrar la vida de fe que llevamos. ¿Cómo conocían a Abraham? Mire, y cómo se hablaba de Abraham, el buen testimonio de Abraham hablaba. Ese hombre de fe, la gente escuchaba hablar de Abraham y no lo conocía. La gente decía, wow, ese hombre es un hombre piadoso, un hombre justo, es un hombre de Dios, todo lo que, y el actuar. ¿Por qué el actuar? Entonces no me vengan a decir que ustedes teniendo un mal comportamiento tienen un buen corazón. No me vengan a decir, no me vengan a tratar de engañar, amados hermanos, o no nos engañemos a nosotros diciendo que teniendo una apariencia, digamos, de qué, digamos, teniendo de un vándalo, teniendo la apariencia de una persona que no está, de un antisocial, entonces digamos que estamos con un corazón noble. No puede ser. Tiene que, hay una desvirtud en esa parte también. No podemos, mire, voy a leer nuevamente. Segunda de Corintios 8, procurando hacer las cosas honradamente. ¿Quién nos manda a hacer eso? El Señor, honradamente. Mire, usted sabe cuántos cristianos, bueno,
lastimosamente, personas que no vamos a decir cristianos, sino personas que dicen ser cristianos, hermano, son deshonestos, son ladrones, y eso duele verlo. Prestan y no pagan, hermano. Usted como un creyente, usted no puede ser conocido en el barrio como mala paga. Y después salir con la Biblia debajo de su hombro, debajo de su, perdón, de su brazo, hablando del Señor. Y cuando le digan algo, usted dice, no, porque Dios está viendo en mi corazón. No podemos inventar eso, hermano. No es lo que la Biblia dice. Tu corazón está hablando que hay deshonestidad. No podemos pretender tener una vida, digamos, porque Dios conoce mi corazón, hermano. Porque Dios sabe, porque Dios sabe. Bueno, Dios sabe y tus obras también muestran qué es lo que hay en tu corazón. Tu boca, de la abundancia de la boca, habla tu corazón. ¿Y qué estás hablando? ¿Qué estamos hablando a veces? ¿Qué habla el creyente? Mire, deshonestidad. ¿Qué voy a matar? ¿Qué voy a asesinar? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Tenemos que tener cuidado, porque delante de los hombres también tenemos que mostrarnos como personas que profesamos al Señor. Ya, hermano, y es una de las cosas que me han dicho. Hoy nos paramos en la calle y no sabemos diferenciar un cristiano de un no cristiano, porque la apariencia, hermano, es la misma. Si si la moda dice que se debe llevar por aquí, todos se llevan por allá. Pero el creyente no mira la bondad, no viste con respeto, con pudor, con modestia, sino que va en el mismo desenfreno y las modas lo golpean. La moda lo golpea, lo golpea, mire, y no hay diferencia. ¿Cuál es cuál? Y uno dice cuál es cuál. Uno llega a una iglesia muchas veces y dice, bueno, aquí quién es el cristiano y quién no es quién es la visita y quién es el cristiano. No se sabe diferenciar, no se sabe diferenciar. Tienen el pelo parado, tienen el pelo largo, tienen las uñas, tienen tatuajes, tienen camisas, mire, pegadas al cuerpo, hermano. De eso no nos llama el Señor. Hace una diferencia. No, hermano, usted no se meta con eso, porque eso es que Dios está viendo el corazón. Usted no ve que lo que se está enseñando es que Dios está viendo el corazón. Una incoherencia, incoherencia. Tenemos que también transmitir piedad. Tenemos que también mostrar que hemos sido cambiados, que que hemos tenido una nueva vida y todo. Por supuesto que la transformación de Dios comienza adentro. Cuando Dios llamó a David, Dios lo llama, mira, siendo un joven. Y Dios, el corazón de David era un corazón noble, sencillo, humilde, porque hay mucha gente en el mundo que quizás no son cristianos, oiga, y tienen un corazón humilde, tienen un corazón, mire, dirán algunos, mejor que muchos que van a la iglesia. Bueno, pero es que va a la iglesia, la Biblia dice, le dijo el Señor Jesucristo, le dijo a los fariseos, las prostitutas y los digamos, y los publicanos van delante de vosotros. Hay una ventaja del que está buscando a Dios, porque está el que tiene de pronto un buen comportamiento, digamos, que es noble y todas estas cosas, pero le falta el Señor. En cambio está el que tiene ahí su lucha, pero está tratando de buscar a Dios. Yo prefiero que sea cual sea la situación, tenemos que buscar a Dios, porque recuerde que nosotros no vamos a ser justificados por nuestras obras. No podemos. Entonces hay personas que tienen un buen comportamiento, son nobles, son queridos. ¿Qué le hace falta? Reconocer a Jesús. Y Dios va a empezar a hacer en ellos la obra, como la hizo en David. Dios mostró en David y Dios obró en la vida de David de una manera extraordinaria. No podemos enseñar bajo ningún concepto que lo de adentro no tiene que ver con lo de afuera. Por eso, hermano, que las iglesias hoy, hermano, es un descontrol y no se logra ver a Cristo
por ningún lado. Las personas están en la misma moda y hasta en peor, digamos, apariencias. No sabemos si estamos delante de alguien, de un